Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Jesús, al enseñarnos a orar, decía, venga a nosotros tu reino. Imagínese que usted cruce de un país a otro. En ese momento, las leyes cambian. En muchos casos, el idioma cambia. Las leyes que operan son diferentes, se ejecutan de manera diferente. Lo mismo pasa cuando el reino de Dios llega a tu vida. Hoy vamos a aprender cómo se manifestó el reino de Dios en los días de Jesús. Y eso mismo debe manifestarse en tu vida. Leemos Mateo 12, del 1 en adelante. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Una observación. Los discípulos de Jesús tuvieron hambre. Pregunta. El que multiplicó los panes y los peces y dio de comer a la multitud, no pudo haber dado de comer a los discípulos ese día que tenían hambre. Tal vez tenían tanta que mientras pasaban por el camino se agarraron de una ley antigua en Deuteronomio 23 que decía que tú podías comer, arrancar espiga y que el dueño de la tierra tenía que dejar una parte que no podía cosechar para que el huérfano, el extranjero, la viuda, el que necesite pueda comer. Y ellos comieron. Muchas veces no vamos a tener el deseo de orar o las cosas como que no, te sabe, Él está ahí, Él estaba con los discípulos, pero por su diseño, por su misericordia, por su plan eterno, amén, Él no proveyó para ellos en ese momento. Así que no te desanimes cuando Dios no provea según lo que tú entiendes, sino que te deje que tú arranques las espigas. Dios está en control. Amén. Muchas veces Dios te da un don de sanidad, pero tú tienes un tema, sino que pregúntele al apóstol Pablo. Amén. Así que en todo y para todo, coja cuadra, echa para adelante y diga, vive Jehová. Amén. Entonces dice el verso 2, viéndolo los fariseos le dijeron, aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él le dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley en el día de reposo? Los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Mire, esto fue un bucapié, una bomba molotov, lo que Jesús le devuelve. Él le dice, David un día que huía con sus hombres fue donde el sacerdote y él le dio los panes de la proposición. ¿Ustedes saben lo que son los panes de la proposición? Eso en la traducción en inglés me gusta más, le dicen los panes de la presencia, porque eran unos panes que se ponían delante de la presencia de Dios y se dejaban ahí en la presencia de Dios. Y luego que eran retirados, solo los sacerdotes podían comer esos panes. Sin embargo, cuando llega David con hambre, el sacerdote se lo da a David y a sus hombres. ¿Ok? Y Dios, el Señor le dice, ellos no fueron sin pecado. Y quien está hablando es el mismo Dios. Así que él sí sabe y dice, ellos fueron sin pecado. Además le dice, los sacerdotes los sábados tienen que trabajar dentro del templo, tienen que limpiar, tienen que mantener el fuego encendido, tienen que hacer sacrificios. Y ellos son sin pecado. Y entonces digo que es una bomba molotov, porque luego Jesús dice, aquí hay uno mayor que el templo. Usted recuerda que el rey David decía, cuán amables son tus moradas, oh Jehová, 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 anhela mi alma ardientemente y desea los atrios de Jehová. Él decía, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellos. Ellos amaban el templo. Ellos venían de las distancias, hermano, Gloria a para Dios. presentarse en el templo del Señor a adorar.
Y ellos decían, aún el gorrión y la golondrina hayan ido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, Jehová de los ejércitos. El templo era algo demasiado especial para ellos. Pero Jesús le decía, aquí hay uno mayor que el templo. Eso está diciendo Jesús. Él es el Señor del templo. Y luego dice también, ¿o no habéis leído? Perdón, el verso 7, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Eso es la otra afirmación muy grande que él dice. Cuando él dice Señor, Adonai es dueño del día de reposo. Y usted tiene que pensar cuando eso dice esta palabra, como él cuando terminó junto a su Padre Celestial, al Espíritu Santo, la creación y bendijo todo y dice, descansó Dios en el día de reposo. Él es Señor, Él lo estableció. El día de reposo no lo gobierna Él. Ay Dios. Él no honra el día de reposo lo honra a Él. Entonces el verso 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Hay gente que dice, no, yo no voy a la iglesia. Bueno, Jesús iba. Yo no necesito, bueno, Jesús iba. Vino a la sinagoga de ellos y aquí allí había un hombre que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre de ustedes que tenga una oveja, si se cae en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron un consejo contra Jesús para destruirle. Mire, un escritor antiguo dijo sobre los mandamientos que los fariseos habían añadido a la ley, diciendo, la ley es como un cabello. Las cargas que los fariseos le han añadido a la ley es como una montaña que cuelga de ese cabello. Cargas que nadie podía llevar. Entonces, aquí hay mucha cosa muy linda porque Jesús le dice, si a ti se te cae un animal, tú no lo vas a sacar. Y lo otro que le dice al que tiene la mano seca, si tiene la mano seca, esa mano es inmóvil. Pero Jesús le dice, extiéndela. Aleluya. Y ese hombre confesa, viendo quién fue que le mandó a que le extienda. En el momento que hizo el esfuerzo, de repente la mano le respondió. Hay un río de vida que fluye en mí. ¿Cómo dice? Hace al ciego ver y al cojo andar, al cautivo libra de la aflicción. Hay un río de vida que fluye en mí. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriese para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él. Hermano, eso es Isaías 42. Isaías 41, 42, 43 son capítulos hermosos. Desde el 40, Isaías 40, 41 son versos hermosos. Dice, mi amado en quien mi alma se agrada. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humeare no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Fíjense que aquí se mencionan los gentiles 2 veces y ellos que creen que la salvación era solo para ellos. Isaías 700 años de Cristo hablaba de que el Hijo de Dios también ministraría a los gentiles. Mire, dice acá, no condenará, ni voceará, ni oirá en las calles su voz. No quiere decir que Jesús no subió la voz cuando tuvo que subirla, pero habla de la delicadeza, del caché, de la elegancia, del cuadre.
de la clase, ¿ok?, con que Jesús ministró. No era un alborotado, no era un dramático, no era alguien que estaba llamando la atención para que crean que él era, pero no, él sanaba y decía, no te lo diga a nadie, vete. Tú sabes, con esta sencillez, con esta humildad de corazón, ¿cuánto tenemos que aprender de él? Y dice, no quebrará la caña cascada o quebrada. Cuando uno tiene dificultad, a veces por eso dice, venid a mí todos los trabajos cargados y yo los haré descansar. Dice, no, Él vino para reparar, no para destruir. El pábilo que me haré, es decir, eso cuando una lámpara se apaga, que no tiene aceite, y la mecha ya lo que le queda en chin, dice, no, no, Él no lo va a apagar, Él le va a echar más aceite y va a soplar. Yo no sé si usted se acuerda de esa lamparita de antes, como cuando se apagaba y usted la soplaba para que prenda. Eso es, si alguien está apagado, que se prenda en esta mañana en el nombre de Jesús. A propósito, mire, junto con el devocional de hoy, yo estoy enviando un mensaje de John Wesley sobre por qué no siento nada. No deje de escuchar ese mensaje. Reviva su vida de oración, de lectura de la palabra. Préndase. Si usted está apagado, préndase. En el nombre de Cristo. Estos son tiempos para estar prendido. Si no, no, como dicen hermanos de la iglesia. Tiempo para usted estar respirando, aunque esté bajo el agua. Amén. Y dice también el verso 22. Entonces, fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita. Decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Oiga eso, hermano, dice Jesús, Satanás no está dividido. Alguien dijo una vez, no, el pecado de la división no pertenece a Satanás, pertenece a los que le sirven a Dios. Oye, hermano, Dios lo que dice ese hombre. Dios, somos nosotros los que servimos a Dios, que debemos estar en unidad y muchas veces andamos en división. ¿Ok? Pero Satanás no divide su reino. Los que le sirven a Satanás. Nosotros debemos aprender. Debemos aprender a ser mansos, misericordiosos, reconciliadores, pacificadores. Y dice acá, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. En aquellos tiempos había unos judíos exorcistas que ellos que echaban fuera demonios, tenían todos unos procedimientos y unas hojas y unas cosas. Y eso yo supongo que casi nunca funcionaba. Jesús sencillamente reprendía a los demonios y se tenían que ir. Y la gente decía, espérate, esto yo nunca lo he visto. Y entonces decía, ¿no será este el Hijo de Dios? Entonces, mientras otros se asombraban y decían, wow, este es el hijo de David, este es el Mesías. Pero los fariseos, sin embargo, los acusaban. ¿Te ve, hermano? Entonces dice Jesús, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente he llegado a vosotros el reino de Dios. Si el reino de Dios entra en tu casa, tú también puedes echar fuera todo demonio, toda ansiedad, toda pesadez de tu casa. Cubre tu casa con la sangre del Cordero de Dios. Y dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá sacar su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparramo. O yo, no hay punto medio. O usted o está con Dios o está con el diablo. O usted está recogiendo o está desparramando. Dice acá, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Por el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. Recuerde que Satanás, la serpiente antigua, al decirle a él, de generación de víboras, le está diciendo, ustedes son hijos del diablo. Y como la víbora lo que echa veneno, dice, ustedes cuando hablan lo que hacen es que envenenan. Entonces dice, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, oiga esto, hermano, que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio.
Una palabra ociosa es una palabra que no añade nada. No es ni siquiera una palabra de maldición, que es poco provechosa. Y dice, hasta de esa vamos a dar cuenta. De ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será condenada. ¿Cuál es la palabra que debes tú tener en tu corazón hoy? La que dice que si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy es día de decir, Jesús, te confieso como mi Señor y Salvador. Gracias por salvarme. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y si no te congrega, empiece a congregarse. Dios te bendiga. Dios te guarde.